Estamos de vuelta aquí al Mundo Ahora de France 24. Vamos con los titulares. La Corte Internacional de Justicia recuerda a Israel que como potencia ocupante debe garantizar el acceso a los suministros básicos de la población palestina en la Franja de Gaza y señala que el gobierno israelí no ha aportado evidencia de la presunta relación entre Hamas y la UNRWA. Esta noche Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania que mató a 6 personas, mientras Zelensky busca nuevos aviones de combate en Suecia, horas después de que Trump diera marcha atrás en sus planes de reunirse con Vladimir Putin. Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, anunció el cese del paro que se sostiene desde hace un mes en contra de la suspensión del subsidio al combustible decretada por Daniel Noboa y exigida por el FMI. Ampliamos desde Quito. Les cuento que hoy en nuestra crónica diaria, nuestra sección En Contexto, nos trasladamos hasta Cisjordania ocupada, el territorio palestino que los nacionalistas israelíes aspiran a colonizar a través de los asentamientos ilegales condenados por el derecho internacional, pero amparados por la legislación nacional. Este miércoles el Parlamento israelí, de hecho, aprobó la lectura preliminar de 2 proyectos de ley que buscan legalizar la soberanía israelí de Cisjordania ocupada. Un órdago que llega en medio del frágil alto el fuego, y mientras Donald Trump negó a Israel esa anexión, al menos de momento. Marta Moya nos cuenta más enseguida. Iniciamos en Medio Oriente. Como decíamos, la Corte Internacional de Justicia insistió en que Israel, como potencia ocupante, debe garantizar el acceso de la población palestina en Gaza a los suministros básicos. Se trata de la opinión consultiva, eso sí, del máximo tribunal de la ONU, después de que Israel prohibiera las operaciones de la UNRWA en su territorio. En otras ocasiones, recordemos que la CIJ también ha señalado que, por ejemplo, la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y, además, ha ordenado medidas cautelares para evitar un genocidio en Gaza. Todos los pronunciamientos, incluido el más reciente, han sido rechazados por el gobierno israelí. Estas son las obligaciones de Israel con la ONU y otras organizaciones de ayuda. La Corte Internacional de Justicia las dejó claras al emitir su opinión consultiva, un dictamen que no es vinculante, pero que tiene gran peso político. El tribunal recuerda la obligación de Israel de no utilizar la hambruna de la población civil como método de guerra. Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia. El presidente del organismo también determinó que Israel debe aceptar y facilitar los programas de ayuda proporcionados por Naciones Unidas, incluyendo a la UNRWA, a la que el gobierno israelí acusa de estar vinculada con el grupo Hamas. La Corte determinó hoy también que no había fundamento en tales acusaciones, lo que generó el inmediato rechazo de Tel Aviv. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del derecho internacional. Israel proporcionó a la ONU amplias pruebas que demuestran la infiltración de Hamas en la UNRWA, pero la ONU nunca ha investigado el alcance total de dicha infiltración. El fallo se emite en medio del reporte del Programa Mundial de Alimentos, que dice que aunque unas 750 toneladas diarias estaban entrando a Gaza, todavía se está muy por debajo del objetivo de las 2.000 toneladas cada día. Cambiamos ahora de información, hablamos de la guerra en Ucrania, porque esta noche Rusia mató a 6 personas, incluidos 2 niños, con un ataque aéreo masivo contra el territorio ucraniano. Mientras Kiev reivindicó ataques contra una refinería y contra una planta de armas y municiones en territorio ruso. Y en el plano diplomático, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mostró abierto a negociar, congelando la actual línea de frente, como propone Trump y como habría rechazado ya Vladimir Putin, por lo que el mandatario estadounidense ha señalado en las últimas horas que la reunión con su homólogo ruso en Budapest, anunciada la semana pasada, sería una pérdida de tiempo, textualmente, en las condiciones actuales. Para Putin y Trump, el tiempo es valioso, pero mientras decidieron que el encuentro en Budapest debía tener lugar más adelante, sin proponer fechas exactas, los ataques en Ucrania siguieron produciéndose. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, el balance de la maquinaria bélica rusa se tradujo anoche en más de 400 drones de larga distancia y 28 misiles, 11 de los cuales eran balísticos y 4 hipersónicos. En Kiev, los zumbidos sorprendieron hacia altas horas de la madrugada.
Al principio no entendía nada, estaba dormida. Mi marido me despertó y me dijo, está volando, ¿lo oyes? Escuché un zumbido y de repente, ¡bum! Por suerte, mi hijo no estaba en la habitación donde se rompieron las ventanas. En Kharkiv, el objetivo fueron los niños, que se encontraban en una guardería. Impactos registrados en varios puntos del país y varias víctimas mortales, mientras Zelensky viaja por Europa para fortalecer su arsenal armamentístico. Estamos muy agradecidos al pueblo de Noruega por salvar vidas de nuestra gente, y esto es realmente muy importante porque Rusia nos ataca cada día. Por supuesto, estamos esperando y por supuesto nos defendemos con defensa aérea y con helicópteros, con F-16, muchas cosas diferentes, pero nunca es suficiente. Y mientras Oslo anunció que brindaría apoyo a la compra de gas para el difícil invierno ucraniano, Estocolmo le mostró al mandatario el poderoso grupo de defensa Saab, fabricante del avión de combate Gripen, sistemas de armas y submarinos. Al otro lado del frente, según el presidente ruso, reinó la rutina. Hoy tenemos un entrenamiento programado, insisto, programado, sobre gestión de fuerzas nucleares. Ejercicios que se sumaron al anuncio del Kremlin de llamar a reservistas a proteger las llamadas infraestructuras críticas en todo el país. Cambiamos de información, vamos hasta Serbia porque un hombre resultó gravemente herido por disparos de un tirador que abrió fuego cerca del Parlamento en Belgrado, en la capital del país. El presidente serbio, hablamos de Aleksandar Vučić, calificó el incidente de acto terrorista y es que el hecho ocurre en medio de protestas contra su gobierno que se han prolongado ya a lo largo de casi un año y que se desataron tras el colapso de una estación de tren en noviembre pasado que causó la muerte de 16 personas. Al momento, un sospechoso ha sido detenido por las autoridades y la policía ha acordonado la zona. Bien, y en otras noticias, el secretario de Guerra de Estados Unidos, hablamos de Pete Hegseth, anunció una nueva ejecución extrajudicial mediante un ataque letal contra una embarcación que calificó como terrorista. Se trata del 8º ataque por parte de Estados Unidos contra lanchas extranjeras en aguas internacionales en una repetida violación del derecho internacional. Sin embargo, en este caso, la operación fue frente a las costas colombianas en el Pacífico y no en el Caribe, donde, recuerden, la administración republicana vincula desde hace semanas el narcotráfico con el gobierno de Venezuela. En este caso, el secretario de Guerra comparó a los presuntos narcotraficantes con Al-Qaeda. Escuchen. Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental. Seguiremos el desarrollo de esta noticia. Mientras tanto, cambiamos nuevamente de información porque la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, anunció el cese del paro que conmueve al país desde hace un mes en rechazo a la eliminación del subsidio al combustible diésel. Conectamos a continuación con nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega. Gustavo, buenas tardes. Cuéntanos cuáles son las razones de este levantamiento de la protesta. Sí, muy buenas tardes para ti, Rosa. Sí, hace más de 31 días, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, había convocado a esta paralización. Sucedió luego de que el presidente de la República, a través de un decreto presidencial, derogara el subsidio al diésel. Esto convocó y agrupó muchas paralizaciones que existieron acá en Ecuador, focalizadas principalmente en la provincia de Imbabura y al norte de Pichincha, donde ya luego de 31 días se mantenía ya de manera insostenible esta paralización. Es una provincia que ha estado prácticamente bloqueada, donde ha sido imposible tanto ingreso como salir de esta provincia. En un video publicado también por Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, expresaba que ha sido una decisión difícil, pero ordenaba así el levantamiento y el cese del paro y a replegar, así decía en un video publicado en las redes sociales, para levantar el paro. Esto
genera también como una segunda fase de resistencia. Él ha dicho que ahora, luego de haber presentado esta convocatoria a paro por el incremento del diésel, ahora convoca también entre sus distintas demandas al Ejecutivo Nacional. Recordamos que ellos hablaban también de la reducción del IVA del 15 al 12%, del rechazo a la consulta popular y referéndum que está convocada por el presidente de la República el 16 de noviembre y otras medidas relacionadas también con la consulta popular, de igual forma también la liberación de las personas detenidas en el marco de esta convocatoria. Recordemos también que esto sucede luego de que el presidente de la República inclusive declaró el día de hoy que las vías iban a ser liberadas hoy o mañana. Esto también produjo una reunión del alto mando militar, el comando militar muy cercano a la zona, en Atuntaqui específicamente, en la provincia de Imbabura, donde ellos se reunían, habían advertido que a partir del día de hoy o mañana iban a desarrollar medidas muy fuertes, inclusive hablaba sobre un despliegue militar contundente para liberar las vías de una buena vez. Esto también ha desarrollado unas reacciones por organizaciones sociales, de igual forma también por organismos de derechos humanos y organismos internacionales como la CIDH y de igual forma también Human Rights Watch, donde han denunciado y han rechazado el uso excesivo de la fuerza para la represión de estas protestas, Rosa. Gustavo, pues veremos qué ocurre con estas demandas que comentabas, cómo se desarrollan las cosas en las próximas horas y en los próximos días, pero ahora hagamos un poco de retrospectiva. Te pediría que nos cuentes qué diferencias hay, ¿no?, entre este paro y los que existieron también y afectaron a los gobiernos de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno, que también intentaron retirar el subsidio, ¿no?, al combustible diésel, tal y como exige el Fondo Monetario Internacional. Cuéntanos cuál ha sido la diferencia entre los manifestantes y entre y también entre los gobiernos, ¿no?, en la gestión de estas protestas. Sí, antes de responder a tu pregunta, quisiera también completar que esto no ha paralizado las protestas, a pesar que se levanta el paro. Tanto los movimientos indígenas como grupos sindicales, el FUT, llaman una resistencia. Tanto la CONAE llama una resistencia en contra de la consulta popular y la FUT convoca inclusive una movilización para el próximo jueves de resistencia. Respondiendo a tu pregunta, bueno, básicamente las movilizaciones indígenas han estado muy relacionadas al rechazo por el incremento de los subsidios al combustible. Recordemos que durante los años 2019 y 2022 hubo fuertes movilizaciones indígenas, en principio la de Lenín Moreno, el gobierno del expresidente Lenín Moreno, básicamente está relacionada con el incremento de los combustibles. Esto ocasionó fuertes paralizaciones, básicamente en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo. Hubo mucha presencia también en la ciudad de Quito. Fue lo que diferenció también estas protestas, donde el Ejecutivo Nacional ha dicho que ha controlado totalmente la penetración de estas protestas en la ciudad capital. Ha dicho así por defender la democracia. Posteriormente se hablaba sobre la derogatoria del decreto 883, que obligó al Ejecutivo Nacional de Lenín Moreno a revertir esa medida, pero posteriormente él reconoció que más adelante esta medida había también incrementado los combustibles. Durante el gobierno de Guillermo Lasso también se produjeron fuertes protestas, principalmente relacionadas también a temas tributarios, a temas de seguridad, a temas de salud y fuertes tensiones. En distintos casos siempre los estados de excepción estuvieron muy presentes en ambas protestas. Había mucha presencia militar en la ciudad de Quito, había inclusive tanquetas y fuertes contingentes militares en la ciudad de Quito, pero eso, a pesar de ello, hubo fuertes movilizaciones. No sucedió así en estas protestas, pero lo que sucede es que han sido más focalizadas a las actuales realizadas en la provincia de Imbabura, Rosa. Gustavo, pues muchísimas gracias una vez más por toda esta información. Muchísimas gracias. Finalizamos nosotros con noticias deportivas porque fue cancelado finalmente el polémico partido de la Liga Española de Fútbol entre el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona. El encuentro era controversial porque se iba a jugar fuera del Estado español, específicamente en Miami, en Florida. La Asociación de Futbolistas y equipos como el Real Madrid se oponía al duelo, ya que mientras los primeros alegaban el largo viaje hasta Estados Unidos, los segundos decían que el partido vulneraba el principio esencial de reciprocidad territorial y alteraba el equilibrio competitivo.